Durante mucho tiempo, cuando oía hablar de la teoría de juegos, me sonaba en la cabeza una musiquilla similar a la que estás oyendo. Lamentablemente, la teoría de juegos no va de cómo petarlo al Tetris o a la Play, pero oye, aún así es útil porque nos permite gestionar nuestras decisiones en situaciones de conflicto con otros. Y en el capítulo de hoy se me han juntado el Joker, la Guerra Fría y la paciencia infinita de las mujeres para demostrarte lo útil que es. Venga, a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En realidad el capítulo de hoy se puede resumir en una sola frase: no estamos solos. No es que de pronto me haya dado por creer en los espíritus ni en alienígenas, y tampoco es que pretenda convertir Kaizen en un podcast motivacional. Si te digo que no estamos solos es porque no lo estamos, porque vivimos en sociedad, en familias, en grupos e interactuamos entre nosotros. Vaya descubrimiento que he hecho, ¿verdad? A ver, lo que quiero decir es que a veces en la vida debemos tomar decisiones que no se basan únicamente en nuestros intereses o en nuestras circunstancias, sino que son decisiones que están afectadas por lo que puedan decidir otros, que no controlamos y que además decidirán pensando en lo que podemos decidir nosotros. Vamos, un lío. Pues a este lío se dedica una rama de las matemáticas que se llama teoría de juegos, y a la teoría de juegos vamos a dedicarle nosotros el capítulo de hoy. Empecemos por el principio. ¿Por qué se llama teoría de juegos? Bueno, pues porque, como te decía, no se dedica simplemente a estudiar qué tenemos que hacer en determinadas circunstancias, sino a situaciones en las que nuestra decisión depende de lo que creemos que harán los demás, sin saber realmente qué van a hacer. Y esto es básicamente un juego, ¿no? Piensa en el póker, por ejemplo. A partir de la información que tienes, que es limitada e incompleta, debes decidir qué hacer pensando en lo que pueden hacer los demás. O piensa en el ajedrez. Ambos jugadores tenéis la misma información e incluso podéis estimar el impacto de las posibles jugadas de vuestro contrincante. Así que podéis tomar decisiones pensando qué creéis que va a hacer. Claro que en el póker, el azar y la falta de información nos complican mucho el análisis, y en el ajedrez las posibilidades son tantas que solo los mejores jugadores tienen la capacidad de abarcar muchas de ellas. La realidad es que lo llamamos teoría de juegos, pero perfectamente podría llamarse teoría del conflicto, porque en las interacciones entre seres racionales hay pugnas por competir, influencias mutuas, recelos o incluso traiciones. Desde ese punto de vista, un juego es una situación conflictiva en la que aparecen intereses contrapuestos y en el que el resultado depende de las decisiones de todas las partes y no de una única. Por eso la teoría de juegos ha sido tan importante, porque no solo sirve para jugar al póker, sino que se usa para tomar decisiones empresariales, económicas, políticas y tiene aplicación incluso en disciplinas mucho menos evidentes como la biología, por ejemplo. Normalmente se considera a John von Neumann como el padre de la teoría de juegos. A von Neumann debería dedicarle en algún momento un capítulo porque es un tipo realmente alucinante. Ya te hablé de él en el especial sobre inteligencia artificial, porque es considerado también uno de los padres de la informática. Pero es que también participó en el proyecto Manhattan y fue uno de los padres de la bomba atómica. Vamos, que tuvo más hijos que Julio Iglesias. Pero bueno, que me desvío. Seguramente el matemático más conocido por sus aportaciones a la teoría de juegos fue John Forbes Nash, que de hecho ganó el Nobel precisamente por ello. Sobre Nash se hizo una peli que se llamaba Una mente maravillosa, y en ella su teoría más importante, el equilibrio de Nash, se presenta en una escena que no es realmente exacta, pero que te puede servir para hacerte una idea. Escucha. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Seguramente en los tiempos que vivimos no sea la escena más políticamente correcta, pero bueno, a la corrección política le vamos a dedicar un capítulo en otro momento, así que dejémoslo estar. Sea como sea, una de las mayores aportaciones de Nash a la teoría de juegos fue, como te decía, el equilibrio de Nash.
Pero de eso hablaremos en un momento. Antes, empecemos por lo básico. Obviamente no pretendo contarte toda la teoría de juegos, primero porque no nos daría tiempo, segundo porque no creo que pudiéramos hacerlo sin imágenes o ecuaciones, y tercero, y muchísimo más importante, porque no me lo sé todo. Pero vamos a ver si lo simplificamos mucho para que yo sea capaz de explicarte al menos algunos de los conceptos más importantes y los que a mí me son más útiles. Para ello vamos a centrarnos en situaciones con 2 jugadores y un número limitado y pequeño de estrategias o decisiones que pueden tomar, normalmente 2. De hecho, en el primer capítulo sobre toma de decisiones, en la temporada anterior de Kaizen, ya te hice un adelanto de esto hablándote de Breaking Bad y del dilema del prisionero. ¿Te acuerdas? Breaking Bad va de Walter White, un profesor de instituto que se convierte en narcotraficante. Y lo hace teniendo como cómplice a uno de sus estudiantes, que se llama Jesse Pinkman. Y, bueno, esto es todo lo que necesitas saber de la serie y además pasa en el primer capítulo, así que no te preocupes que no voy a soltar spoilers. Vale, pues imagina por un momento que eres Walter White, que tú eres Walter White, y que tanto a Jesse como a ti os ha detenido la poli después de meses de investigación. El caso es que tienen muchas pruebas, pero no las suficientes como para meteros en la cárcel durante muchos años si ninguno de los dos confiesa. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Os separan y os interrogan sin que podáis tener ningún contacto el uno con el otro, y os plantean la siguiente situación. Si tú te declaras inocente, pero Jesse confiesa de los crímenes que habéis cometido, tú te vas a la cárcel 20 años y él sale libre inmediatamente. De la misma forma, si pasa al revés, es decir, si tú confiesas y él se declara inocente, tú sales libre de inmediato, pero él se pudre en la cárcel durante 20 años. Si ninguno de los dos confiesa, vais a quedar ambos libres en 6 meses, es decir, una pena menor. Pero si los dos confesáis, os vais a la cárcel 8 años, ni más ni menos. Pues bien, la teoría de juegos se encarga de estudiar este tipo de problemas y de buscar la manera óptima de encontrar una solución. Y este problema en concreto, el de Walter White, es el que se conoce como el dilema del prisionero. Bueno, pues otra situación similar a esta se da en el sitio más insospechado, en una peli de Batman. En El Caballero Oscuro el malo es el Joker y decide poner un reto muy macabro a la ciudad de Gotham. Cada uno se divierte como quiere. El caso es que coloca explosivos en 2 barcos. Uno de ellos está lleno de ciudadanos corrientes que huyen de la ciudad ante la oleada de violencia que el tío ha generado. Mientras tanto, el otro barco está lleno de peligrosos criminales que estaban siendo trasladados de una prisión a otra para evitar una posible fuga. El Joker quiere demostrar que todos podemos ser malvados, incluso los ciudadanos más corrientes. Así que en cada uno de esos barcos ha puesto un detonador que, si se activa, hará explotar el otro barco. Y les da 30 minutos para decidir si usarlo. El barco que lo active se salvará. Y si ninguno de los dos lo hace, bueno, pues explotarán los dos. Majete el colega. Y como no quiero hacerte spoilers, no te voy a contar cómo acaba la cosa. Te dejo que lo veas por ti mismo, que además, como toda la trilogía de Nolan, la peli está muy bien. Vale, pues el dilema del prisionero y variantes como la del Joker se pueden representar en una tabla que se llama matriz de pagos y que lo que muestra es los distintos resultados según las posibles combinaciones de decisiones entre los jugadores. Estas decisiones pueden ser confesar o no, si eres Walter White o Jesse Pinkman, pulsar o no el detonador si estás en uno de los barcos o, no sé, lanzar un ataque nuclear si eres la URSS o Estados Unidos y estás en mitad de la Guerra Fría. O también cosas más normales como subir o no los precios si estás compitiendo con el supermercado de al lado. La matriz de pagos sirve para entender qué resultado tiene cada combinación de decisiones para cada jugador. Y hay situaciones en las que hay una decisión óptima para un jugador concreto independientemente de lo que haga el otro. En estas situaciones tenemos lo que se llaman decisiones dominantes, que son las que cualquier jugador racional tomará. Cuando ambos jugadores tienen decisiones dominantes, estaremos obviamente en una situación de equilibrio. Es evidente que los dos las tomarán. Los equilibrios de decisiones dominantes molan porque son sencillos, pero no suelen suceder. Muchas veces nos vemos en situaciones en las que la decisión óptima para cada uno depende de la decisión de los demás. Ahí es donde entra John Forbes Nash y su equilibrio, que no es tanto que los matemáticos torpes se estorben al ligar con la rubia, de hecho es más bien al contrario, que se alcanza un punto en el que ninguno de los jugadores quiere cambiar su decisión porque empeoraría su situación una vez conocidas las decisiones del resto. Y por eso es casi lo contrario a lo de la peli. Si todos van a por las morenas, cada uno tiene un enorme incentivo individual en ir a por la rubia porque en teoría sería el único y en teoría también se la ligaría, que luego habría que verlo porque cualquiera aguanta a esa panda de frikis. Lo que sí explica bastante bien el equilibrio de Nash es la Guerra Fría. La amenaza de la destrucción mutua entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en caso de que uno de los dos empezara un ataque nuclear, sirvió para que ninguno de los dos lo hiciera.
Más allá de estos equilibrios, hay al menos otros dos conceptos interesantes dentro de la teoría de juegos. De uno de esos conceptos también te hablé ya, de cómo los juegos pueden ser de suma cero o de suma no cero. Te lo recuerdo. Los juegos de suma cero son aquellos en los que todas las ganancias de los ganadores solo pueden provenir de las pérdidas del resto. Es decir, que ganancias y pérdidas sumadas tienen que dar cero, obviamente. Y son juegos de suma cero, pues todos los juegos o la mayoría de los juegos que puedas imaginar, desde luego los de apuestas. El póker, por ejemplo. Todas las ganancias de los ganadores vienen de lo que pierden el resto, y no hay más. Por otro lado están los juegos de suma no cero. En estos, obviamente, las ganancias de unos no equivalen a las pérdidas de otros. Sin ir más lejos, el dilema del prisionero es uno de ellos. Si uno confiesa y el otro no, uno simplemente no gana nada, pero el otro pierde 20 años de su vida. Por cierto, para no dejarte con la duda, en ausencia de comunicación y ante un dilema del prisionero como el que te he contado, la estrategia óptima sería confesar. La realidad es que la mayor parte de las situaciones del mundo real son juegos de suma no cero. Por ejemplo, a veces nos empeñamos en ver la economía como un juego de suma cero en el que los ricos lo son a costa de los pobres, cuando lo cierto es que es bastante más complejo que eso. La economía es un juego de suma no cero, y la explicación más obvia de esto, al menos para mí, es que si la economía fuera realmente un juego de suma cero, para que existieran, no sé, los móviles, por ejemplo, la inmensa mayoría de nosotros tendríamos que vivir peor de lo que vivían los cavernícolas para que solo unos pocos lo tuvieran. Y aunque es evidente que tenemos mucho, pero muchísimo que mejorar aún en las regiones más pobres, también lo es que hemos sido capaces de crear más riqueza global para todos de la que existía hace, pues no sé, un siglo, por ejemplo. Vale, y vamos ahora por el último concepto que quiero contarte hoy, la eficiencia de Pareto. Empiezo a pensar que me repito un poco porque de Pareto también te he hablado en otros capítulos. Fue un economista italiano que se dedicó a estudiar cómo se distribuía la riqueza en la sociedad. Si partimos de un reparto de bienes determinado en la sociedad, se dice que un cambio en la distribución es una mejora desde el punto de vista de Pareto cuando mejore la situación de al menos un ciudadano sin empeorar la de ningún otro. Y se considera que una situación es Pareto eficiente o Pareto óptima cuando no hay ningún cambio que podamos hacer que sea una mejora de Pareto. La eficiencia de Pareto no se usa solo para distribuir la riqueza, sino que en general es una forma de decidir cómo asignar recursos o tomar decisiones desde un punto de partida. Si, por ejemplo, tienes que tomar una decisión en la que intentas cumplir varios objetivos a la vez, lo que vas a buscar es el conjunto de alternativas que mejor satisfagan cada uno de esos objetivos sin poder hacer ningún cambio que lo mejore. Así dicho suena muy raro, lo sé, pero con un ejemplo se entiende bien. Mira. Imagina que te quieres comprar un coche, cosa que te desaconsejo de entrada porque a día de hoy hay empresas maravillosas e increíbles como FreeNow o BlaBlaCar con las que no necesitas un coche para nada. Después de esta publicidad poco disimulada, sigamos. Decía, imagina que te quieres comprar un coche pero tienes un presupuesto limitado. Entonces tienes al menos dos parámetros como objetivos. Por un lado, la calidad, que la definamos como la definamos, querrás maximizar, y por otro lado, el precio, que normalmente querrás minimizar. Bueno, pues a partir de esto puedes encontrar distintas soluciones. Si nos vamos a los extremos, tendrás un coche de gama alta que será el mejor en calidad, pero seguramente el peor en precio, y un coche de gama baja que será seguramente el peor en calidad, pero el mejor en precio. Si seguimos añadiendo objetivos a cumplir, como por ejemplo que además de ti quepan 4 personas más, o que sea un coche con determinados mecanismos de seguridad, o que tenga un color determinado, o lo que sea, vamos eliminando posibilidades. Y alcanzarás una situación Pareto óptima cuando encuentres un coche que satisfaga todos tus criterios y además no exista otro coche que, por ejemplo, los satisfaga y tenga un precio menor. Esto también se aplica a la teoría de juegos, claro. De hecho, podemos volver al ejemplo de las chicas en el bar. Imagina que todos los chicos hablan y acuerdan cooperar. Cada uno va a por una morena y ninguno a por la rubia. En ese momento hemos alcanzado un equilibrio, pero no es Pareto óptimo, porque uno podría mejorar, es decir, ir a por la rubia sin que el resto empeoraran. Y sin embargo, como somos humanos, la envidia se encargaría de que esa situación no fuera en absoluto de equilibrio. Y ante esto solo queda decir una cosa. ¿Qué paciencia tienen las mujeres? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Cuanto más nos metemos en temas sobre cómo tomar decisiones, más nos acercamos a las matemáticas y más miedo me da que salgas corriendo. Pero bueno, espero que te haya gustado. Si es así, como siempre, te recuerdo que puedes recomendar y comentar Kaizen en iTunes, en iVoox y yo creo que en casi cualquier plataforma ahora mismo. Mientras tanto, recuerda que tienes más capítulos y más información en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Y también te recuerdo que puedes hacerme llegar tus comentarios o sugerencias a través de esa web o de mi Twitter, @Jaime_RDES.
Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.